Ahora vamos a entrar a hablar de la misma teoría, pero cuando hay sistemas cargados. En este caso, vamos a hacer el ejercicio de analizar si hay conservación o no de la simetría orbital, pero con el anión alílico. Aquí tenemos que, bueno, recordemos, ¿no? Así como en la parte anterior, esas reglas de selección las tuvimos muy presentes. Aquí las pongo explícitamente porque quiero que contemos electrones. Tenemos 4 electrones conjugados, entonces, si la ciclación es térmica, el movimiento debe ser conrotatorio. Estas reglas de selección se mantienen y las reglas de selección y la teoría de la conservación de la simetría orbital son complementarias. Eso es lo que quiero que se concluya al final. Entonces vamos a empezar a analizar los orbitales. Los del sistema lírico ya los habíamos visto, que va de Φ1 hasta Φ3. Y como es un anión, pues va a estar lleno Φ1 y Φ2, pero Φ3 va a estar vacío. Lo que significa que el orbital HOMO es Φ2. Entonces, como es Φ2, como es un sistema 4N, pues podemos ver que el movimiento en efecto es conrotatorio. Para que la interacción se dé en fase, ¿no? En este caso quedaría el rojo para acá y en este el rojo para acá. Luego mantendremos la misma regla de que para un movimiento conrotatorio vamos a utilizar como elemento de simetría C2. Ahora veamos los orbitales del producto. Estos son un poco más interesantes de analizar porque vamos a tener igual un sigma de enlace y uno de antienlace. Pero el punto es, como la primera reacción da es un anión, ese anión ¿dónde se ubica? Ese anión se ubica en un orbital P, y es el que tenemos aquí ejemplificado. Este orbital P es de energía intermedia entre sigma y sigma de antienlace, y por eso lo ponemos en la mitad. Vamos a extraerlos y a darles su nombre. Entonces recordemos sigma, orbital P y un sigma de antienlace. Si miramos acá, vamos a tener dos electrones entonces formando el enlace sigma y dos electrones en el orbital P, que están simbolizados con una carga negativa en el ciclo. Muy bien, vamos a aplicar el C2. Vamos a hacer el movimiento aplicando este eje de simetría. No lo voy a graficar, sino que lo vamos a aplicar mentalmente. Tenemos un C2, nos vamos a ubicar acá. Entonces, la operación del eje de simetría va a poner los orbitales rojos ahora en la parte de abajo y los blancos en la parte de arriba. Espero que lo vean y que quede claro que esta entonces es una operación antisimétrica. A Φ2, si aplicamos un C2, este rojo va a quedar aquí arriba, este rojo va a quedar aquí abajo, es decir, va a quedar exactamente igual. Luego es una operación simétrica y Φ3 es una operación antisimétrica. Entonces tenemos A, S y A. ¿Qué pasa aquí? Si aplicamos un C2, aquí tenemos una operación simétrica, ya que va a quedar exactamente igual. Si aplicamos aquí un C2, la parte blanca va a quedar arriba y la verde va a quedar abajo. Luego es una operación antisimétrica. Y si aplicamos aquí un C2, vamos a tener también una operación antisimétrica, ya que el blanco va a quedar de este lado y el verde de este lado. Entonces tendremos esa distribución de la simetría de los orbitales. Como vemos, aquí también hay conservación de la simetría orbital, porque un orbital antisimétrico es Φ1 con dos electrones, se convierte en el orbital P, antisimétrico con dos electrones. El orbital Φ2, que es simétrico, termina convertido en el orbital sigma, mientras que Φ3 se convierte en sigma de antienlace. Entonces, como vemos aquí, también se puede analizar y también se conserva la simetría orbital. Tanto en los reactivos como en los productos tenemos
un orbital simétrico y uno antisimétrico con 2 electrones. Entonces es un proceso permitido por la simetría. Ahora veamos qué pasa si queremos hacer un movimiento disrotatorio. Si teorizamos que el movimiento de ciclación va a ser disrotatorio. Una vez más aplicaremos el plano M y veamos si esto que puse acá es verdad. Si aplicamos un plano M que va a atravesar este orbital, entonces este orbital rojo con ese se va a reflejar. Es decir, se va a quedar exactamente igual. Por tal razón, es una operación simétrica. ¿Qué pasa si ponemos el plano aquí? Lo ponemos acá, este blanco se va a reflejar y ahora va a quedar el blanco acá y el rojo de este lado. Entonces no va a quedar igual, sino inverso. Si queda así, quiere decir que es una operación antisimétrica. Y en este caso, si la aplicamos, es una operación simétrica. Si vemos acá, si aplicamos un plano aquí, pues se va a reflejar este orbital con este, va a quedar exactamente igual y va a ser una operación simétrica. Si aplicamos un plano a este orbital, pues va a atravesarlo por la mitad y los dos semilóbulos se van a reflejar dejando el mismo orbital, luego va a ser simétrico también. Solamente sigma de antienlace va a cambiar y va a tener un resultado antisimétrico. Antes de poner las flechas, se puede ver que en este caso no se conserva la simetría orbital. ¿Por qué? Porque un orbital antisimétrico con 2 electrones termina convertido en un orbital sin electrones. En otras palabras, el reactivo tenía un orbital simétrico y uno antisimétrico ocupado, y en este caso el producto tiene 2 orbitales simétricos ocupados. Por esta razón es que esa ciclación no se da por un movimiento disrotatorio, sino por un movimiento conrotatorio, porque si fuese rotatorio estaría prohibido por la simetría. Veamos entonces qué pasa si hacemos el análisis ahora para una reacción inducida de manera fotoquímica. Tenemos los orbitales, tenemos los nombres. ¿Qué pasa si entonces ahora hacemos la inducción de manera fotoquímica? Lo primero que hay que tener presente es que ahora un electrón de Fi2 va a saltar hasta Fi3. Luego Fi3 es el orbital HOMO. Como es el orbital HOMO, es el que vamos a utilizar para predecir el movimiento, que en este caso debe ser disrotatorio, ¿cierto? Y el producto, pues, vamos a tener una disposición de este tipo en el cual va a haber un electrón en el orbital P y uno en el orbital sigma de antienlace. Insisto, una vez se termina la inducción fotoquímica, un electrón de estos bajará inmediatamente al orbital P para tener como resultado el anión. Con el movimiento antirrotatorio, ahora haremos el análisis utilizando M, es decir, un plano de simetría, para ver si es simétrico o antisimétrico. Entonces, utilizamos M, es justamente lo que acabamos de hacer en el ejemplo anterior. Luego tendremos esta disposición: simétrico, antisimétrico y simétrico. El único que no queda igual al aplicar M es Fi2, ya que quedaría con rojo aquí y blanco acá. Para el caso del producto, tenemos que el único orbital antisimétrico es sigma de antienlace, justamente porque el blanco ahora quedaría de este lado y el verde de este lado. Pero aquí hay una diferencia con respecto al ejemplo anterior, y es que un orbital antisimétrico con un electrón en el reactivo se transforma en un orbital antisimétrico con un electrón en el producto. Uno simétrico con un electrón en el reactivo se transforma en uno simétrico con un electrón en el producto, y uno simétrico con 2 electrones se transforma en uno simétrico con 2 electrones. Es decir, tanto en los reactivos como en los productos, la disposición de orbitales y el número de electrones
por cada orbital es el mismo. Entonces, se conserva la simetría orbital en un movimiento disrotatorio inducido fotoquímicamente. Luego, es un proceso permitido por la simetría. Para finalizar, comparemos este proceso si quisiéramos verlo desde el punto de vista conrotatorio. Entonces, tenemos los mismos electrones, la misma disposición electrónica, pero ahora vamos a hacer el movimiento conrotatorio. Como es conrotatorio, vamos a utilizar un C2. Veamos, si utilizamos un C2, Φ1 va a ser antisimétrico, Φ2 simétrico y Φ3 antisimétrico. En el caso de los productos, si utilizamos un C2, sigma va a ser simétrico, P se va a invertir, va a ser antisimétrico, y sigma de antienlace va a ser antisimétrico. Luego tendremos esta disposición. Y podríamos buscar correlación, en realidad hay, pero hay algo muy importante que quiero que tengan presente, y es que pues como están los tres orbitales llenos, podríamos decir que sí se conserva, pero tengamos presente que Φ1, que es un orbital antisimétrico con dos electrones, se convierte en un orbital con un electrón. Y Φ2, que tiene un electrón, se convierte en un orbital con dos electrones, es decir, cambia. O en otras palabras, no se conserva. Y como no se conserva, no hay entonces conservación de la simetría orbital y por eso es un proceso prohibido por la simetría. Entonces, para finalizar, solo me queda decirles que esta explicación corresponde al trabajo de Woodward y Hoffman, quienes fueron los que desarrollaron toda la teoría a partir de los orbitales para explicar los movimientos de este tipo de reacciones. Pueden buscar quiénes eran. Woodward era el orgánico y Hoffman el teórico, y la fusión de sus dos trabajos desembocaron en esta teoría que en realidad une, tanto, o más bien confirma las reglas de selección, pues, con la conservación de la simetría orbital.